Jean Bedel Bokassa, 1921-1996, fue una figura central y trágica en la historia de la República Centroafricana. De un militar que tomó el poder en un golpe de Estado en 1966, se convirtió en presidente y de manera asombrosa y grotesca se autoproclamó emperador en 1977. Su reinado, que duró poco más de una década, es una historia de ambición sin límites, brutalidad desenfrenada y una decadencia moral que lo llevó a ser acusado de crímenes impactantes. La narrativa se centrará en la espiral, descendente de un hombre que, buscando la grandeza de los grandes monarcas, se convirtió en un tirano infame, el último emperador de África, un triste y oscuro epílogo a una era de monarquías. El tema central de este relato es el impactante contraste entre las aspiraciones de grandeza de Jean Bedel Bokassa y su brutal decadencia moral, que lo llevó a la tiranía y a crímenes atroces. El gancho narrativo reside en la imagen de su absurdamente lujosa coronación, un acto de $1 millón en 1200. Una de las naciones más pobres del mundo, que es el símbolo perfecto de la desconexión y el pudrimiento de su reinado. Exploraremos la espiral de paranoia, opresión y violencia que lo consumió, culminando en acusaciones de canibalismo y en el juicio que manchó su nombre para siempre, revelando cómo el poder absoluto puede devorar el alma de un hombre. El conflicto principal es la lucha de Jean Bedel Bokassa por legitimar su poder y su título de emperador, mientras se aferraba a él con una brutalidad que revelaba la fragilidad de su autoridad y su profunda decadencia moral. La historia de su ascenso, a través de un golpe militar en 1966 y su posterior transformación de presidente a emperador, es una crónica de ambición y de un sueño de recrear un imperio, el de Napoleón, en una nación que no tenía los recursos ni la estabilidad para ello. Esta búsqueda de la grandeza imperial lo cegó a la realidad de su propio pueblo y a las consecuencias de su brutalidad. La ambición de 1907. Jean Bedel Bokassa, un hombre que se veía a sí mismo como un gran monarca, es un preludio a su caída en la locura. La obsesión por la figura de Napoleón, un emperador que construyó un imperio con un ejército, llevó a Bokassa a soñar con un destino similar para sí mismo y para la República Centroafricana, que él renombró como Imperio Centroafricano. Este sueño imperial, que se manifestaría en la extravagancia de su coronación, es el inicio de la decadencia moral de su reinado, un momento en el que el monarca se desconectó por completo de la realidad de su pueblo, que vivía en la pobreza extrema. El clímax de su megalomanía y la culminación de su decadencia se manifestó en su absurdamente lujosa coronación como emperador Bokassa I, en 1977, en una ceremonia que imitaba la de Napoleón. La ceremonia costó una fortuna, más de $20 millones en la época, una cantidad asombrosa para una de las naciones más pobres del mundo. En este evento, que fue una combinación de farsa y opulencia, se usaron carros tirados por caballos, trajes de seda, una corona con diamantes, todo un espectáculo que era una burla a la miseria y el hambre que asolaban a su nación, un claro signo de pudrimiento de su autoridad. La coronación fue el símbolo perfecto de la desconexión del emperador Bokassa I con la realidad de su pueblo. Mientras él se sentaba en un trono de águilas de oro, con una corona pesada en la cabeza, su nación se hundía en la pobreza extrema y la miseria. Este contraste, grotesco entre la opulencia de la ceremonia y la desolación de su país, es el clímax de la decadencia de su reinado, mostrando la completa falta de empatía del monarca por su gente, un acto de autoafirmación que costó una fortuna y que fue un preludio a la tiranía que se avecinaba. Tras su coronación, el sueño de grandeza de Jean Bedel Bokassa se transformó en un imperio de terror.
Su gobierno estuvo marcado por una represión feroz, la tortura de opositores políticos y las ejecuciones públicas, actos de decadencia moral que revelaban la fragilidad de su autoridad. La paranoia del emperador lo llevó a ver enemigos en cada esquina y a usar la violencia como la única forma de mantener el control, un signo de su pudrimiento interno y de su incapacidad para gobernar con legitimidad. Las fotografías oficiales de Bokassa I, que lo muestran con el manto imperial, contrastan con los relatos de su brutalidad y su tiranía. El clímax de su brutalidad fue la masacre de más de 100 escolares que protestaban contra el uso de uniformes obligatorios, un crimen que conmocionó al mundo y demostró el pudrimiento total de su autoridad. Bokassa I, en un acto de ira y crueldad, ordenó a sus guardias que los arrestaran y los mataran, un crimen que fue documentado por organizaciones de derechos humanos. Este evento, que puso fin a cualquier pretensión de legitimidad que pudiera tener, es el punto más bajo de su decadencia moral, un acto de barbarie que lo inmortalizó como un monstruo. Estoy escribiendo el bloque 2. El reinado de Jean Bedel Bokassa, que comenzó con la farsa de una coronación imperial, se transformó rápidamente en un imperio de terror y opresión. Su gobierno estuvo marcado por la represión feroz, la tortura de opositores políticos y las ejecuciones públicas, actos de decadencia moral que revelaban la fragilidad de su autoridad. La paranoia del emperador lo llevó a ver enemigos en cada esquina y a usar la violencia como la única forma de mantener el control, un signo de su pudrimiento interno y de su incapacidad para gobernar con legitimidad. Las fotografías oficiales de Bokassa I, que lo muestran con el manto imperial, contrastan con los relatos de su brutalidad y su tiranía. La brutalidad de Jean Bedel Bokassa no conocía límites, y su gobierno se convirtió en una espiral descendente de violencia que te ponía los pelos de punta. Los opositores políticos eran torturados en público, las ejecuciones eran habituales, y el miedo se convirtió en la moneda de cambio de la corte. La ambición del emperador, que quería ser visto como un gran monarca, se vio contaminada por una crueldad que lo deshumanizó. Este apodrecimiento de su alma lo llevó a cometer crímenes atroces contra su propio pueblo, un reflejo de su tiranía y de la falta de cualquier control o contrapeso a su poder. El clímax de la brutalidad de Jean Bedel Bokassa fue la masacre de más de 100 escolares que protestaban contra el uso de uniformes obligatorios, un crimen que conmocionó al mundo y demostró el pudrimiento total de su autoridad. Bokassa I, en un acto de ira y crueldad, ordenó a sus guardias que los arrestaran y los mataran, un crimen que fue documentado por organizaciones de derechos humanos. Este evento, que puso fin a cualquier pretensión de legitimidad que pudiera tener, es el punto más bajo de su decadencia moral, un acto de barbarie que lo inmortalizó como un monstruo. Las fotografías de la época, que muestran la miseria y el dolor de las familias de los niños, son un testimonio mudo del horror. La masacre de los escolares no fue un incidente aislado, sino la culminación de un reinado de terror. El emperador, que una vez fue visto como un líder fuerte, se había transformado en un tirano despiadado, un hombre que se aferraba al poder con una brutalidad que superaba cualquier límite moral. La masacre de niños es el epítome de la decadencia moral de Bokassa I. Un crimen que ni siquiera sus partidarios más leales pudieron justificar. La condena internacional fue unánime, y la figura de Bokassa I se convirtió en un paria, un símbolo de la crueldad que el poder absoluto puede desatar. El pudrimiento moral de Jean Bedel Bokassa se hizo público con la masacre de los escolares, un evento que selló su destino. La indignación internacional fue masiva, y las organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar los crímenes del emperador, revelando un patrón de tortura,
opresión y violencia que había caracterizado su gobierno desde el inicio. La comunidad internacional, que había tolerado a Bokassa I por su anticomunismo, ya no podía ignorar la brutalidad de su régimen. Este fue el punto de inflexión que llevaría a su eventual caída y a la disolución del imperio centroafricano. El clímax de la infamia de Jean Bedel Bokassa fueron las acusaciones de canibalismo, que lo llevaron a ser conocido como el emperador caníbal. Aunque fue absuelto de este crimen en su juicio, los relatos de que se comía a sus opositores políticos o los servía en banquetes son el epítome de la infamia y la maldad de su reinado, una mancha que nunca se borró de su nombre. Estas acusaciones que estremecieron al mundo son el punto más alto de su decadencia moral, un horror que superaba cualquier otro crimen y que lo inmortalizó como un monstruo. Los relatos de canibalismo, ya fueran ciertos o no, se convirtieron en parte del mito de Bokassa I. La idea de un emperador que devoraba a sus oponentes políticos era un símbolo tan potente de su brutalidad que se arraigó en la imaginación popular. Esta acusación, que marcó el cenit de su decadencia moral, es el final lógico de una historia de violencia y opresión. Bokassa I, que soñó con ser Napoleón, se había convertido en un tirano grotesco, un hombre que se devoraba a sí mismo y a su pueblo en su búsqueda de poder absoluto. El pudrimiento de su alma se reflejó en su paranoia. Bokassa I veía enemigos en todas partes, incluso entre sus familiares y su círculo más íntimo. Las intrigas de la corte eran constantes, y el emperador respondía con una brutalidad que aumentaba con cada nueva sospecha. Las fotografías de la época, que lo muestran en su traje imperial, esconden la realidad de un hombre consumido por el miedo y el odio, un monarca que vivía en un estado de angustia perpetua, un apodrecimiento psicológico que lo acompañó hasta el final. El final de la era de Jean Bedel Bokassa llegó en 1979, cuando fue derrocado en un golpe de Estado, mientras se encontraba de visita en el extranjero. Su caída fue tan dramática como su ascenso, y el emperador, que había soñado con un imperio eterno, se encontró en el exilio, sin trono ni poder. El pudrimiento de su reinado se hizo público con su derrocamiento, y la gente que había vivido bajo su terror celebró el fin de su tiranía, un desenlace que la comunidad internacional acogió con alivio y esperanza de un futuro mejor para la República Centroafricana. Estoy escribiendo el bloque 3. El clímax de la brutalidad de Jean Bedel Bokassa fue la masacre de más de 100 escolares que protestaban contra el uso de uniformes obligatorios. Un crimen que conmocionó al mundo y demostró el pudrimiento total de su autoridad. Bokassa I, en un acto de ira y crueldad, ordenó a sus guardias que los arrestaran y los mataran, un crimen que fue documentado por organizaciones de derechos humanos. Este evento, que puso fin a cualquier pretensión de legitimidad que pudiera tener, es el punto más bajo de su decadencia moral. Un acto de barbarie que lo inmortalizó como un monstruo. Las fotografías de la época que muestran la miseria y el dolor de las familias de los niños son un testimonio mudo del horror. La masacre de los escolares no fue un incidente aislado, sino la culminación de un reinado de terror. El emperador, que una vez fue visto como un líder fuerte, se había transformado en un tirano despiadado, un hombre que se aferraba al poder con una brutalidad que superaba cualquier límite moral. La masacre de niños es el epítome de la decadencia moral de Bokassa I, un crimen que ni siquiera sus partidarios más leales pudieron justificar. La condena internacional fue unánime, y la figura de Bokassa I se convirtió en un paria, un símbolo de la crueldad que el poder absoluto puede desatar.
El clímax de la infamia de Jean Bedel Bokassa fueron las acusaciones de canibalismo, que lo llevaron a ser conocido como el emperador caníbal. Aunque fue absuelto de este crimen en su juicio, los relatos de que se comía a sus oponentes políticos o los servía en banquetes son el epítome de la infamia y la maldad de su reinado, una mancha que nunca se borró de su nombre. Estas acusaciones, que estremecieron al mundo, son el punto más alto de su decadencia moral, un horror que superaba cualquier otro crimen y que lo inmortalizó como un monstruo. Los relatos de canibalismo, ya fueran ciertos o no, se convirtieron en parte del mito de Bokassa I. La idea de un emperador que devoraba a sus oponentes políticos era un símbolo tan potente de su brutalidad que se arraigó en la imaginación popular. Esta acusación, que marcó el cenit de su decadencia moral, es el final lógico de una historia de violencia y opresión. Bokassa I, que soñó con ser Napoleón, se había convertido en un tirano grotesco, un hombre que se devoraba a sí mismo y a su pueblo en su búsqueda de poder absoluto. El pudrimiento de su alma se reflejó en su paranoia. Bokassa I veía enemigos en partes, incluso entre sus familiares y su círculo más íntimo. Las intrigas de la corte eran constantes, y el emperador respondía con una brutalidad que aumentaba con cada nueva sospecha. Las fotografías de la época, que lo muestran en su traje imperial, esconden la realidad de un hombre consumido por el miedo y el odio, un monarca que vivía en un estado de angustia perpetua, un apodrecimiento psicológico que lo acompañó hasta el final. El final de la era de Jean Bedel Bokassa llegó en 1979, cuando fue derrocado en un golpe de Estado mientras se encontraba de visita en el extranjero. Su caída fue tan dramática como su ascenso, y el emperador que había soñado con un imperio eterno se encontró en el exilio, sin trono ni poder. El pudrimiento de su reinado se hizo público con su derrocamiento, y la gente que había vivido bajo su terror celebró el fin de su tiranía, un desenlace que la comunidad internacional acogió con alivio y esperanza de un futuro mejor para la República Centroafricana. La condena internacional por los crímenes de Jean Bedel Bokassa fue unánime y contundente, especialmente después del informe que detalló la masacre de los escolares. Este informe, que expuso la brutalidad de su régimen, llevó a varios países a retirar su apoyo a Bokassa I, un factor clave en su caída. La indignación global por la decadencia moral de un líder que se había autoproclamado emperador fue un hito en la historia de los derechos humanos y un recordatorio de que la tiranía, por más que se disfrace de realeza, es un crimen que no puede quedar impune. Tras su derrocamiento, Jean Bedel Bokassa se refugió en Costa de Marfil y luego en Francia, donde vivió una vida de exilio intentando en vano regresar al poder. Su figura se convirtió en un paria internacional, un símbolo del tirano caído. Las fotografías de Bokassa I en el exilio, lejos de la pompa de su coronación, lo muestran como un hombre solo y olvidado, un apodrecimiento de su poder y su grandeza que contrastaba brutalmente con sus ambiciones napoleónicas. Su historia se transformó en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la brutalidad desenfrenada. El juicio de Jean Bedel Bokassa en 1986, tras su regreso voluntario a la República Centroafricana, fue un evento de gran dramatismo y un epílogo para su decadencia moral. Fue juzgado por una serie de crímenes atroces, incluyendo el asesinato de sus oponentes políticos y la masacre de los escolares. Aunque fue absuelto de las acusaciones de canibalismo por falta de pruebas, fue condenado por asesinato y malversación, un final que lo confinó a la prisión por el resto de su vida. El juicio, aunque controvertido, fue un intento de la nación de pasar página a su era de terror.
La figura de Jean Bedel Bokassa, el último emperador de África, es un recordatorio sombrío de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden transformar a un líder en un monstruo. Su legado es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia, que comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. El reinado de Bokassa I es un espejo de la fragilidad del poder en los estados postcoloniales y de cómo la inestabilidad política puede dar lugar a líderes autoritarios con ambiciones desmedidas. El pudrimiento de su autoridad se aceleró con su megalomanía y su desconexión con la realidad de su pueblo. La coronación, la masacre de escolares y las acusaciones de canibalismo son los puntos culminantes de una narrativa de decadencia moral que dejó una mancha imborrable en la historia de África y del mundo, un legado de horror que no se puede olvidar. El juicio de Bokassa I, a pesar de su absolución en las acusaciones de canibalismo, lo dejó condenado a la historia como un tirano brutal y sin escrúpulos. Su vida, que se transformó en un calvario de ambición y violencia, es un recordatorio de que el poder absoluto, sin control, puede corromper el alma de un hombre de forma irremediable. Las fotografías de Bokassa I en su traje imperial son un contraste brutal con la imagen de un hombre en el exilio y en la prisión, un apodrecimiento que se hizo visible con su caída y la disolución de su imperio de terror. La figura de Bokassa I, que soñó con ser Napoleón, es una advertencia para los futuros líderes. Su historia es un recordatorio de que la ambición, si no se canaliza con responsabilidad y empatía, puede llevar a la decadencia moral y a la tiranía. El pudrimiento de su reinado, con la masacre de escolares y las acusaciones de canibalismo, es un ejemplo de cómo la falta de humanidad puede destruir a un hombre y a una nación, un legado sombrío que resonará por los siglos de los siglos. El final de la historia de Bokassa I es el de un hombre que, queriendo ser un héroe, se convirtió en el monstruo de su propia historia. Su legado es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia, que comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. La vida de Bokassa I, por lo tanto, es una narrativa de decadencia en su forma más pura. De un líder militar se transformó en un tirano brutal y luego en un paria internacional. Las fotografías de su coronación, con su opulencia, son el contrapunto perfecto a la realidad de su reinado de terror y a su apodrecimiento moral. Su figura es un recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden llevar a un hombre a una espiral de violencia y maldad que, tristemente, la historia no puede olvidar. El final de la era de Jean Bedel. Bokassa llegó en 1979, cuando fue derrocado en un golpe de Estado mientras se encontraba de visita en el extranjero. Su caída fue tan dramática como su ascenso, y el emperador que había soñado con un imperio eterno se encontró en el exilio, sin trono ni poder. El pudrimiento de su reinado se hizo público con su derrocamiento, y la gente, que había vivido bajo su terror, celebró el fin de su tiranía, un desenlace que la comunidad internacional acogió con alivio y esperanza de un futuro mejor para la República Centroafricana. La imagen de Bokassa I en el exilio, lejos de la pompa de su coronación, lo muestra como un hombre solo y olvidado,
un apodrecimiento de su poder y su grandeza que contrastaba brutalmente con sus ambiciones napoleónicas. Tras su derrocamiento, Jean Bedel Bokassa se refugió en Costa de Marfil y luego en Francia, donde vivió una vida de exilio, intentando en vano regresar al poder. Su figura se convirtió en un paria internacional, un símbolo del tirano caído. Las fotografías de Bokassa I en el exilio, lejos de la pompa de su coronación, lo muestran como un hombre solo y olvidado, un apodrecimiento de su poder y su grandeza que contrastaba brutalmente con sus ambiciones napoleónicas. Su historia se transformó en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la brutalidad desenfrenada. El juicio de Jean Bedel Bokassa en 1986, tras su regreso voluntario a la República Centroafricana, fue un evento de gran dramatismo y un epílogo para su decadencia moral. Fue juzgado por una serie de crímenes atroces, incluyendo el asesinato de sus oponentes políticos y la masacre de los escolares. Aunque fue absuelto de las acusaciones de canibalismo por falta de pruebas, fue condenado por asesinato y malversación, un final que lo confinó a la prisión por el resto de su vida. El juicio, aunque controvertido, fue un intento de la nación de pasar página a su era de terror y de llevar ante la justicia a un monarca que se había convertido en un monstruo. La figura de Jean Bedel Bokassa, el último emperador de África, es un recordatorio sombrío de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden transformar a un líder en un monstruo. Su legado es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia, que comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. El reinado de Bokassa I es un espejo de la fragilidad del poder en los estados postcoloniales y de cómo la inestabilidad política puede dar lugar a líderes autoritarios con ambiciones desmedidas. El pudrimiento de su autoridad se aceleró con su megalomanía y su desconexión con la realidad de su pueblo. La coronación, la masacre de escolares y las acusaciones de canibalismo son los puntos culminantes de una narrativa de decadencia moral que dejó una mancha imborrable en la historia de África y del mundo, un legado de horror que no se puede olvidar. El juicio de Bokassa I, a pesar de su absolución en las acusaciones de canibalismo, lo dejó condenado a la historia como un tirano brutal y sin escrúpulos. Su vida, que se transformó en un calvario de ambición y violencia, es un recordatorio de que el poder absoluto, sin control, puede corromper el alma de un hombre de forma irremediable. Las fotografías de Bokassa y en su traje imperial son un contraste brutal con la imagen de un hombre en el exilio y en la prisión, un apodrecimiento que se hizo visible con su caída y la disolución de su imperio de terror. La figura de Bokassa I, que soñó con ser Napoleón, es una advertencia para los futuros líderes. Su historia es un recordatorio de que la ambición, si no se canaliza con responsabilidad y empatía, puede llevar a la decadencia moral y a la tiranía. El pudrimiento de su reinado con la masacre de 1918, escolares y las acusaciones de canibalismo, es un ejemplo de cómo la falta de humanidad puede destruir a un hombre y a una nación, un legado sombrío que resonará por los siglos de los siglos. El final de la historia de Bokassa I es el de un hombre que, queriendo ser un héroe, se convirtió en el monstruo de su propia historia. Su legado es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia que
Comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. La vida de Bokassa I, por lo tanto, es una narrativa de decadencia en su forma más pura. De un líder militar se transformó en un tirano brutal y luego en un paria internacional. Las fotografías de su coronación, con su opulencia, son el contrapunto perfecto a la realidad de su reinado de terror y a su apodrecimiento moral. Su figura es un recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden llevar a un hombre a una espiral de violencia y maldad que tristemente la historia no puede olvidar. El juicio de Bokassa I, a pesar de su absolución en las acusaciones de canibalismo, lo dejó condenado a la historia como un tirano brutal y sin escrúpulos. Su vida, que se transformó en un calvario de ambición y violencia, es un recordatorio de que el poder absoluto, sin control, puede corromper el alma de un hombre de forma irremediable. Las fotografías de Bokassa I en su traje imperial son un contraste brutal con la imagen de un hombre en el exilio y en la prisión, un apodrecimiento que se hizo visible con su caída y la disolución de su imperio de terror. La figura de Jean Bedel Bokassa es un recordatorio sombrío de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden transformar a un líder en un monstruo. Su legado es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia, que comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. La vida de Bokassa I, por lo tanto, es una narrativa de decadencia en su forma más pura. De un líder militar se transformó en un tirano brutal y luego en un paria internacional. Las fotografías de su coronación, con su opulencia, son el contrapunto perfecto a la realidad de su reinado de terror y a su apodrecimiento moral. Su figura es un recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de control pueden llevar a un hombre a una espiral de violencia y maldad que, tristemente, la historia no puede olvidar. El legado de Bokassa I, el último emperador de África, es una mezcla de extravagancia, brutalidad y una decadencia moral que dejó una profunda cicatriz en la historia de la República Centroafricana. Su historia, que comenzó con un golpe de Estado y el sueño de un imperio, terminó en una prisión y en la infamia, un apodrecimiento que se convirtió en su única herencia, un testamento del alto precio del poder. Su figura es un recordatorio sombrío de que la ambición desmedida y la falta de control pueden transformar a un líder en un monstruo. La figura de Bokassa I, que soñó con ser Napoleón, es una advertencia para los futuros líderes. Su historia es un recordatorio de que la ambición, si no se canaliza con responsabilidad y empatía, puede llevar a la decadencia moral y a la tiranía. El pudrimiento de su reinado, con la masacre de escolares y las acusaciones de canibalismo, es un ejemplo de cómo la falta de humanidad puede destruir a un hombre y a una nación, un legado sombrío que resonará por los siglos de los siglos. La vida de Jean Bedel Bokassa es un recordatorio de que el poder absoluto, sin límites éticos, puede llevar a la más profunda de las decadencias. Su historia es un testimonio de cómo un hombre, en su búsqueda de grandeza, se permitió caer en la brutalidad y en un apodrecimiento que lo consumió por completo. Las fotografías de Bokassa I, aunque gloriosas, son meras fachadas que apenas ocultan la realidad de un hombre cuyo reinado fue vasto,
pero cuya vida personal fue un calvario de sufrimiento y crueldad.